sin más, vamos a empezar, vamos a iniciar para lo que todos estamos reunidos el día de hoy. Y el primer caso clínico dice, si tienen dudas o preguntas, por favor, háganla en el apartado de preguntas y respuestas para que las podamos contestar. Pero bueno, vamos a iniciar y el primer caso clínico dice así. Este es un hombre de 54 años con esófago de Barrett y fue sometido a una segunda endoscopía de seguimiento. Las biopsias revelan metaplasia intestinal sin mucosa displásica. Tiene síntomas de reflujo 3 veces al día y a la semana, perdón, síntomas de reflujo 3 veces a la semana. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones le recomendarías al paciente? A, endoscopía de vigilancia en 1 año. B, un inhibidor de bomba de protones a diario para controlar los síntomas. C, cirugía antirreflujo para disminuir riesgo de cáncer de esófago y controlar los síntomas. O D, una ablación endoscópica por radiofrecuencia para prevenir cáncer de esófago. Es la pregunta número 1. Tienen 1 minuto para contestar. Va a aparecer la encuesta en tu pantalla. Por favor, tienes 1 minuto para seleccionar la respuesta que creas que es la correcta y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Este paciente lo único que necesita es un inhibidor de bomba de protones para controlar los síntomas. No te quedes triste si la tuviste incorrecta. Vamos a hacer la pequeña retroalimentación del por qué esa es la respuesta correcta. Llama la atención también que fueron seleccionados todas las opciones, no se quedó ningún distractor sin seleccionar. Bueno, voy a detener el uso compartido. Y bueno, lo primero que te tienes que llevar para el examen nacional es que estas lengüetas se conocen como lengüetas asalmonadas de color salmón y esto es por endoscopía un esófago de Barrett. Gastroenterología es una de las o endoscopía es una de las especialidades que de alguna forma ha tratado de alejarse del resultado del patólogo. No estoy diciendo que no tomen biopsias, pero los gastroenterólogos y los endoscopistas tratan de obtener resultados más rápido y evitar esperar todo el proceso que lleva un laboratorio de anatomía patológica. Por eso, de hecho, una de las primeras clases cuando hacen la alta especialidad de endoscopía es teoría del color, porque utilizan diferentes lentes, RGB, CMKY, etcétera, para poder identificar las diferentes lesiones. Y este tipo de lesiones se conoce como lesiones asalmonadas, que es característico del esófago de Barrett. Entonces, tú bien sabes que el esófago de Barrett es una metaplasia, es decir, es el cambio de un epitelio por otro, de un epitelio que no le corresponde, y en el esófago de Barrett es una metaplasia intestinal, principalmente de tipo colónica. Aquí lo más importante es saber si la metaplasia tiene o no tiene displasia. Es decir, que de forma general, que el patólogo no identifique que hay cambios sugerentes de que hay algunas células que parecen simular o que se transforman en células malignas, células cancerosas. Entonces, una vez que identificamos que el paciente no tiene displasia, las endoscopías se pueden espaciar y no hacerlas tan seguidas. Generalmente, esófago de Barrett, por alguna mala razón, la asociamos
tiene sus causas, pero la asociamos con cáncer de esófago, especialmente adenocarcinoma. Pero si te preguntan en el examen nacional, ¿cuál es el riesgo anual de desarrollar cáncer de esófago en un paciente que tiene esófago de Barrett sin displasia, es menos del 1% por año. De hecho, hay algunas series que dicen que es menos del 0.5%. Entonces, si no tiene displasia con el esófago de Barrett, no tienes por qué estar repitiendo las endoscopías año con año. De tal forma que podemos descartar la primera opción, el primer distractor. Ahora, la segunda, la cirugía antirreflujo, que existen diferentes tipos de técnicas. Existe la funduplicatura tipo Nissen, la funduplicatura tipo Tupé, que para fines del examen nacional no es importante conocer las diferencias. Muy diferente si decides ser millonario y hacer cirugía general el día de mañana. Pero la cirugía antirreflujo, las indicaciones cada vez son menores, pero uno, los pacientes tienen que responder a inhibidor de bomba de protones. Si un paciente no responde a inhibidor de bomba de protones, difícilmente lo va a hacer con una cirugía antirreflujo. Entonces, las indicaciones son, uno, que el paciente responda a inhibidores de bomba de protones, es decir, que se puedan controlar los síntomas, y dos, que el paciente no quiera tomar este medicamento prácticamente nunca. Entonces, los pacientes que se le hace este tipo de cirugía antirreflujo simplemente es para disminuir o eliminar por completo el uso de inhibidores de bomba de protones. Además, se le tiene que advertir al paciente que jamás va a tener la capacidad nuevamente de vomitar, y los eructos incluso pueden ser muy difíciles de poder expulsar. Entonces, las indicaciones de cirugía antirreflujo cada vez son menores, a diferencia de los pacientes tal vez que tengan algún tipo de hernia transyatal, pero no va a disminuir el riesgo de cáncer de esófago. Esto realmente no es la indicación de la cirugía, y solamente controlaría los síntomas. Entonces, que te quede claro, el hecho de operar a un paciente con esófago de Barrett no disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Y por último, la ablación con endoscopía con radiofrecuencia. Debido a que el paciente no tiene displasia, realmente no tiene indicación y podemos evitarnos todos los eventos adversos que están asociados con este tipo de tratamiento. Entonces, un paciente con Barrett sin displasia solamente necesita un inhibidor de bomba de protones, y solamente porque tiene síntomas, tiene reflujo 3 veces a la semana. Con el inhibidor de bomba de protones podemos eliminar esta sintomatología, y a tu derecha nunca se te va a olvidar cómo se observan las lengüetas asalmonadas del esófago de Barrett. Entonces, controlar los síntomas de Barrett, inhibidor de bomba de protones. Prácticamente los antagonistas de los receptores tipo 2 de histamina ya no se utilizan. Muy difícil, ya prácticamente imposible conseguir ranitidina debido a ciertos estatutos que se dieron en el sistema de salubridad mexicano. Y aquellos pacientes que no tienen displasia, como nuestro paciente de este caso clínico, se puede hacer la endoscopía cada 3 años. Si tienen displasia de bajo grado, es decir, que ya tienen ciertos cambios que sugieren que sean malignos, pero no son completamente definitivos, hacemos las endoscopías cada año. Y si el paciente tiene alto grado de displasia, se hacen cada 3 meses. Y estos son los pacientes que son candidatos para realizar algún tipo de tratamiento intervencionista, incluso algún tipo de cirugía, pero que incluya la esofagectomía. La funduplicatura no va a tener ningún cambio en la historia natural de un paciente con esófago de Barrett. Pero bueno, no te pongas triste. Vamos a continuar con el segundo caso clínico de gastroenterología, que dice así: este es un hombre de 40 años que viene a tu consulta por disfagia sólidos y líquidos. Hace 18 meses iniciaron los síntomas, pero estos han empeorado poco a poco. Le haces un trago de bario y encuentras este hallazgo. En este paciente, si lo sometes a una manometría, ¿cuál de los siguientes hallazgos probablemente vas a encontrar? A, contracciones peristálticas de alta amplitud. B, relajación completa del esfínter esofágico inferior secundario a la deglución. C, contracciones simultáneas de baja amplitud del cuerpo esofágico en respuesta a la deglución. O D, la presión basal disminuida del esfínter esofágico inferior. Es decir, que el esfínter esofágico inferior tenga una disminución en su presión basal. Es la pregunta número 2. Tienen 1 minuto para contestar y por favor voten.
5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Este paciente, solamente un tercio del panel la seleccionó. Este paciente que tiene acalasia, si le hacemos una manometría, encontraremos contracciones simultáneas de baja amplitud en el cuerpo esofágico en respuesta a la deglución. Voy a detener el uso compartido. Y también llama la atención nuevamente que fueron seleccionados todos los distractores, no se quedó ninguna de las opciones sin seleccionar. Entonces, este paciente lo que tiene es acalasia, y la acalasia es la degeneración del plexo mientérico del esófago. Durante mucho tiempo se pensaba que solamente era de causa infecciosa, como la enfermedad de los megas, la enfermedad de Chagas, megaesófago, megacolon, cardiomegalia. Pero, de hecho, este paciente en la quinta y la cuarta década de la vida son los pacientes que por causas que desconocemos desarrollan destrucción del plexo mientérico, de este sistema nervioso del tubo digestivo. Por lo tanto, la definición como tal, y eso llévatelo para el examen nacional, es la aperistalsis, porque como se degeneran las neuronas del plexo mientérico, la aperistalsis del esófago. Obviamente, si le hacemos una manometría, sí vamos a encontrar algunas contracciones, pero la palabra clave aquí es baja amplitud. Entonces, secundario a la deglución, va a haber en la manometría pequeñas ondas peristálticas, pero no van a ser lo suficientemente intensas para abrir el esfínter esofágico inferior, que de hecho va a estar extremadamente elevado, y esto no es una manometría, es un trago de bario, pero el esfínter esofágico, como no se relaja ante el estímulo de neuronas inhibitorias porque murieron debido al esófago, a la calasia, va a estar apretado. Entonces, la presión basal del esfínter esofágico inferior no va a estar disminuida, por el contrario, va a estar aumentada. Entonces, si seleccionamos la C, que son las contracciones de baja amplitud, la respuesta o la opción A es incorrecta, porque las contracciones peristálticas no pueden ser de alta amplitud. Y por último, la relajación del esfínter esofágico inferior no es completa, por el contrario, es incompleta o incluso podría describirse como ausente. Entonces, ese trago de bario, esta imagen, siempre la van a poner en el examen nacional. De hecho, si tú pones en Google, pones acalasia, va a aparecer la primera imagen, es esta que te estoy mostrando. Y si en Tenochtitlán, en la Gran Tenochtitlán, le decimos en punta de lápiz. Esto de alguna forma a alguien le parece en México una punta de lápiz, pero los americanos le dicen en pico de pájaro, que pues tiene un poquito más de relevancia, porque aquí está la frente del pajarito, aquí está su piquito, pero nosotros aquí en México, en el Imperio Mexicano, le decimos en punta de lápiz, y esta imagen, llévate para el examen nacional, es la imagen característica y clásica de los pacientes que tienen acalasia. Entonces, la acalasia, recuerda, es la pérdida y destrucción del plexo mientérico, principalmente de las neuronas inhibitorias, porque lo que queremos es que estas neuronas relajen el esfínter esofágico inferior. Esto va a provocar que existe una aperistalsis del esófago, principalmente distal, y esto provoca que el esfínter esofágico inferior tenga un gran tono. Me preguntan que si hay pérdida de peso en la acalasia. Generalmente los pacientes no tienen tanto problema de pérdida de peso, más bien tienen el problema de reflujo y de regurgitación de los alimentos, pero debido a gravedad, ellos lamentablemente de alguna forma aprenden a comer, saben que tienen que pararse en ocasiones o comer alimentos que sean extremadamente sólidos para que por gravedad rompan la hipertonicidad del esfínter esofágico inferior y puedan comer y alimentar y no tener ningún tipo de problema en el peso. Es un hombre de 40 años que tiene CUSI. Hace 2 años le hicieron el diagnóstico y te viene a ver porque desde hace 2 semanas tiene dolor abdominal tipo cólico, distensión, fiebre y náusea. En las últimas 24 horas te dice que ha tenido más de 10 evacuaciones con sangre. Él toma sulfasalacina, ácido fólico y prednisona desde hace 2 semanas. A la exploración física te llama la atención que está pálido,
Está febril con 39.6 grados de temperatura, taquicárdico en 120, TA 100 sobre 70, el abdomen lo ves muy distendido, doloroso a la palpación y con aperistalsis. Los laboratorios está anémico con hemoglobina de 12, leucocitosis en 20,000, BUN y creatinina elevados, potasio bajo en 2.9, probablemente por la diarrea, magnesio bajo en 1.4 también y la albúmina en 1.8. Con este cuadro clínico, ¿cuál es el mejor siguiente paso en este paciente? A, le hacemos una colectomía total. B, le damos bolos de metilprednisolona a 20 cada 6 horas. C, le damos una carga de prednisona a 60 miligramos al día. O D, lo metemos a una colonoscopía urgente. Es la pregunta, y esta es la placa del paciente que está distendidito a tu derecha. Es la pregunta número 3, es el último caso clínico de la noche de hoy. Tienen 1 minuto para contestar y por favor voten. Nos preguntan, ¿la calasia puede cambiar el ácido gástrico? La respuesta es no. Como es una patología que afecta solamente el plexo mientérico, principalmente distal del esófago, no tiene nada que ver con la formación de ácido gástrico por parte del estómago. De tal forma que dar inhibidores de bomba de protones, que muchas veces sucede en la acalasia cuando no se hace el diagnóstico adecuado, porque los pacientes se puede confundir el clínico de que el paciente tiene datos de reflujo, porque tiene regurgitación o mal sabor de boca, pues no va a cambiar la historia natural de la enfermedad. 3, 2, 1. Y tiempo, terminamos la encuesta, la votación, compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Este paciente no requiere una colectomía total, no requiere colonoscopia urgente, perdón, no requiere de esteroides, lo que requiere probablemente es despedirse de su colon. No te pongas triste, voy a dejar de compartir la ventana de resultados de la votación. Y esta, amigos míos, es una complicación de la enfermedad inflamatoria intestinal que se conoce como megacolon tóxico. Actualmente ya es muy difícil de verlo, pero siempre el clínico lo tiene que tomar en cuenta. Estos pacientes, debido al sobrecrecimiento bacteriano, al gran proceso inflamatorio que tienen en la mucosa colónica, desarrollan este megacolon, esta tripa gorda que se ve enorme, y de hecho hay hasta pérdida de las austras aquí, por ejemplo. Existen diferentes criterios diagnósticos para identificar un megacolon tóxico. Algunos mencionan de que si tiene una pared de más de 1 centímetro, pero principalmente este paciente tiene datos ya de una gran respuesta inflamatoria y una gran cantidad de probabilidades de tener complicaciones. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues que el paciente está febril, está taquicárdico, hay una traslocación bacteriana, porque recuerda que en el colon tenemos una gran cantidad de microbiota, la cual en estas situaciones puede entrar al torrente sanguíneo y provocar una sepsis o incluso la muerte, un choque séptico, y el paciente está anémico por la propia enfermedad, pero tiene una gran respuesta inflamatoria con leucocitosis y ya afección de la función renal. Probablemente este paciente no vaya a responder a otro tratamiento porque tal vez en estos pacientes se puede iniciar bolos de esteroide, pero este paciente recuerda que desde hace 2 semanas está tomando dosis importantes, probablemente de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo de peso de esteroide. Probablemente la prednisona y la metilprednisolona no vayan a resolver ya este problema. Y a pesar de que fue la opción más seleccionada por ustedes, jamás, jamás, jamás en un paciente en el cual sospechen o tengan altas probabilidades de que tenga un megacolon tóxico, jamás lo metas a una colonoscopía y mucho menos urgente, porque está tan friable este tejido, está tan distendido, está tan débil, tan adelgazado, que recuerda que la colonoscopía y los procedimientos endoscópicos utilizan aire.
de tal forma que si realizas una colonoscopía, lo más probable es de que vayas a perforar a este paciente, vayas a llegar nuevamente a la respuesta correcta, que es la colectomía total, pero en esta ocasión vas a tener un paciente más complicado. Entonces, recuerda, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene esta complicación que es el megacolon tóxico. Casi ya no lo vemos, pero sigue sucediendo. Este paciente desde hace 2 semanas está con esteroide y no ha mejorado. Probablemente el uso de más esteroide no vaya a tener alguna diferencia y jamás a un paciente con megacolon tóxico le vayas a hacer una colonoscopía porque se va a perforar y se va a complicar aún más. Entonces, dentro de este cuadro clínico, no quiero decir que todos los pacientes se haga, lo más probable es que este paciente se vaya a beneficiar únicamente de una colectomía total. Y sí, y así se le va a acabar el CUSI además. Entonces, complicaciones, recuerda, ambas enfermedades inflamatorias, Crohn, CUSI y todos los síndromes en medio pueden desarrollar este tipo de megacolon tóxico. Hay una gran dilatación colónica y datos de toxicidad sistémica. Y este paciente, por la afección de la función renal, por los datos de respuesta inflamatoria sistémica y el hecho de que no respondió a esteroides, probablemente requiera de un procedimiento quirúrgico urgente. Pero bueno, sin más, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a este webinar del Dr. Vago. Agradecemos muchísimo su atención. Nos vemos en el próximo. Por favor, únete a nuestro canal de Telegram. Solamente pon Dr. Vago o visita nuestra página drvago.com para que puedas unirte a nuestras redes.